Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Bueno, vamos a abrir allí en nuestras Biblias, 1 Corintios 12:10, hermanos. 1 Corintios 12:10. Dice así, hablando sobre los dones del Espíritu, que el Espíritu da los siguientes dones. Dice, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lengua. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder reunirnos. Pido, Señor, tu intervención en este momento, que tú me ayudes a poder darme a entender. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos aquí presentes que están dispuestos a recibir tu palabra. Que podamos recibirla con gozo, con reverencia y con la actitud correcta, Señor, de poder practicar lo que oímos. Gracias, Señor, por este privilegio que me das. Te damos la gloria y la honra que solamente a ti te corresponde. Amén. Bien, estamos considerando la forma como se activan, hermanos, los dones de inspiración, especialmente lo que es las lenguas y la interpretación de las mismas. Y estuvimos abordando el jueves pasado que para aprender sobre la activación y el ejercicio de las mismas, pues qué mejor que aprender de la historia, cómo fueron activados en su principio, en su inicio, en su origen. Y estuvimos hablando sobre las actitudes que manifestaron esos 120 que estaban allí en un aposento esperando. Ellos recibieron una promesa, la creyeron. ¿De qué forma respondieron? Pues a través de su espera. Algunos de ellos no estuvieron dispuestos a esperar. La Escritura habla de más de 500 hermanos que vieron a Jesús resucitado. Yo creo que ellos también recibieron la promesa de recibir poder, pero solo 120 obedecieron. Entonces ahí tenemos unas actitudes que yo les decía, hermano, que debemos de cultivar a nivel personal si queremos nosotros activar esos dones de inspiración. Creer y obedecer. Creer a una promesa que Dios te da de bendición, en este caso es los dones del Espíritu, porque es una promesa que debemos de anhelarla. El apóstol Pablo dice que debemos de anhelar los mejores dones, ¿verdad? Y cuando la lengua está acompañada con la interpretación, se convierte en profecía, y eso es algo muy provechoso, ¿verdad? Por lo tanto, hermano, Dios ha dado la promesa, pero también nosotros debemos de ya no ir a un lugar alto a esperar, porque ya la provisión fue dada. Lo que debemos de hacer es, ¿qué? Obedecer, en el sentido de que yo voy a anhelar lo que Dios me ha prometido. Yo voy a pedirlo, yo voy a desearlo. Hay gente que no recibe porque no pide. Entonces, parte de mi responsabilidad es, si Dios me da una promesa, ¿qué debo de hacer yo como buen creyente que creo a eso? Pues anhelarlo, buscarlo, y Él promete pues desatarlo en su momento, ¿no? También hablamos sobre la activación en forma grupal. La oración, hermano, en común acuerdo. Esta es una de las cosas que hicieron los 120 cuando estaban reunidos. Ellos estaban orando, ¿verdad? Con un propósito específico. Jesús les dio ese propósito: no se vayan de Jerusalén hasta que sean embestidos del poder de lo alto. Dios les dio un propósito por el cual estar en oración. Por eso es que la Escritura habla de que ellos estaban unánimes, no solamente juntos, estaban unánimes. ¿Qué los unificaba? Un propósito. Por eso yo les decía, hermano, el jueves pasado, de que cuando estamos nosotros orando por una manifestación específica que Dios ha prometido, todos debemos de estar pidiendo lo mismo. Todos debemos de estar deseando lo mismo. Entonces, y eso es lo que estaba sucediendo con los 120. Ellos tenían una promesa en común y en común la buscaban.
Cuando eso sucede, bueno, ya usted ya leyó Hechos 2, ¿verdad? Cómo sorprendió a los 120 el Señor. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que el creer, obedecer y una oración unificada con un propósito tiene resultados efectivos. Los dones de lengua se dieron, hubo interpretación. Bueno, la interpretación fue de carácter natural, porque los que lo entendieron, ellos pues comprendían el idioma que el Señor les estaba dando a los 120 en su momento. Pero ahí podemos darnos cuenta que las dos cosas operaron. La lengua y la interpretación, solo de que ahí de una forma natural. Vamos a continuar viendo la historia de ver cómo se activan estos dones de inspiración. Para ello quiero que busque por favor ahí en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 44. Vamos a retomar ahora ya el estudio. Hechos 10, 44 al 46. Aquí había una reunión, hermanos, no precisamente igual que el Pentecostés, pero sucedió lo mismo. Sucedió lo mismo. Aquí Pedro precedía la oración, estaba predicando a un grupo. Y ahí sucede algo maravilloso. Algo parecido al Pentecostés sucedió. Hechos 10, 44 y 47. ¿Ya los tiene? Bien, dice así. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mire que al igual que el Pentecostés, solo que allá fue un viento recio, ¿verdad? Pero que venía de arriba. Venía de arriba. ¿Verdad? Toda dádiva y don perfecto viene de lo alto. Entonces, eso téngalo en mente, hermano, ¿verdad? Entonces, aquí es bien interesante esto. Y dice allí, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu. Porque, ¿qué pasaba? Miren, hermano, otro Pentecostés, un día de Pentecostés, ¿verdad? Ahí desatado, miren, y dice ahí, porque los oían que hablaban en lenguas, ¿y qué? Magnificaban a Dios. Aquí había no solamente el don de lenguas operando, sino que aquí también estaba la interpretación de lengua de una forma sobrenatural. En el día del Pentecostés original, no, ahí cada quien, como dependiendo de dónde era, pues entendía las lenguas que el Espíritu Santo les estaba dando a los 120. Pero en este caso en particular, sí hubo una interpretación de las mismas de una forma sobrenatural, hermano. ¿Por qué le digo eso? Porque no solamente les oían hablar en lenguas, sino que se anexa una palabra ahí que ¿qué dice? Hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Qué es eso de magnificar a Dios? Alabar, exaltar y engrandecer a Dios. Mire, o sea, todos los presentes allí estaban atónitos viendo cómo estas personas glorificaban a Dios, pero en otras lenguas. Pero ellos entendían lo que estaban diciendo. ¿Por qué razón? Porque había interpretación en esa reunión. Por eso dice, les oían hablar que magnificaban, ¿verdad?, el nombre de Dios. Entonces ahí podemos darnos cuenta que estaban en operación esos dos dones, de lengua y de la interpretación. Ahora, ¿qué activó esos dos dones? ¿Qué activó, hermano, esos dones en esa reunión tan particular? Bueno, para empezar, ya usted ya conoce la historia. Ahí estaban en casa de Cornelio, ¿verdad? Cornelio era un hombre bastante temeroso de Dios. De hecho, en Hechos 10, 1 al 2 tenemos las actitudes que tenía este hombre,
que son resaltadas aquí por Lucas. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, es decir, que era un soldado romano, que tenía a cargo 100 soldados. Y dice ahí: piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mire las actitudes de este hombre, hermano. Era un hombre piadoso, un hombre que buscaba al Señor, que le temía a Dios, en fin, y que ayudaba, que bendecía al necesitado, pero le faltaba la revelación de Jesucristo. Cornelio todavía no había sido salvo, porque Cornelio no sabía nada sobre el sacrificio de Jesús en aquella cruenta cruz. Nadie le había explicado nada. Entonces lo que hizo el Espíritu Santo, hermano, es organizar una reunión. Mire qué cosa más maravillosa del Espíritu Santo. Organizó una reunión de tal manera que Cornelio fuese expuesto al Evangelio y pudiese ser salvo. Y bueno, un ángel le dijo claramente, ¿verdad? Manda a traer a un tal Simón. Ahí le dijo el lugar donde tenía que ir a buscar, etcétera. Cuando Pedro llega a casa de Cornelio, no estaba Cornelio solo. Cornelio estaba con familia y amigos. Este hombre estaba, hermano, no solamente deseoso de recibir él bendición, sino que también toda su casa y sus seres más cercanos. Este es algo muy, muy bueno de Cornelio. De hecho, ahí en el versículo 24, ahí está registrado y dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Estaba la familia y estaban amistades bien allegadas a él, ¿verdad? Ahí había una reunión, hermano. Y bueno, Pedro obviamente empieza a predicar, hermano. Empieza a predicar sobre nuestro Señor Jesús. Empieza a hablar de la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, del amor de Dios de mandar a su Hijo, ¿verdad?, para darnos perdón de pecados. Y ese conocimiento, escuche bien lo que le digo, ese conocimiento donde se exalta a Dios por ese amor de mandar a su Hijo a morir por nosotros, desató la bendición espiritual. Mira, hermano, desató la bendición espiritual. Vamos a leer un poco sobre lo que estaba predicando Pedro, para que usted se dé cuenta cuál era el centro de atención en su mensaje y por qué el Espíritu Santo honró las palabras de Pedro trayendo esas manifestaciones sobrenaturales. Vamos a leer el versículo 42. Versículo 42 al 44. Ahí tenemos un breve pedazo del discurso que el apóstol estaba diciendo. Y dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿De quién estaba hablando aquí Pedro? ¿A quién estaba exaltando aquí Pedro? ¿Quién era el centro de atención en su mensaje? No era él como predicador. De hecho, él decía: hemos recibido un mensaje que no es nuestro. Hemos recibido un mensaje del cielo. Dar a conocer a aquel que Dios mandó para que pudiésemos tener perdón de pecados. Pedro, hermano, estaba exaltando, estaba glorificando
la obra de Dios a través de Jesucristo. Cuando eso sucedió, vemos lo que pasa en el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro, ¿el qué? Estas palabras. ¿Cuáles palabras? Donde se exaltaba Jesús, donde se adoraban sus obras. Y dice allí, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. Mire, hermano, sobre todos los que oían el discurso. Es decir, sobre todos aquellos que Cornelio había reunido, amigos, familiares, y que estaban atentos y absortos, escuchando quién era Jesús y qué es lo que había hecho. Eso fue lo que activó el don. Eso fue lo que activó el don. Aquí tenemos una forma, hermano, de cómo activar lo que es el don de lengua y su interpretación. Cuando nosotros glorificamos a Jesús, cuando nosotros bendecimos, exaltamos su obra, lo ponemos en alto, viene el Espíritu Santo, que es encargado de glorificar a Cristo, y pone su sello de aprobación, mandando su manifestación preciosa. Por eso es que sucede que cuando nosotros estamos en pleno servicio, ¿verdad?, congregacional, adorando a Dios, hermano, exaltando a Jesús por su obra, ¿verdad?, que el Espíritu Santo empieza a manifestarse. ¿Verdad que el Espíritu Santo empieza a moverse a través de dones? Empieza el Espíritu Santo a darse a conocer, a que lo experimentemos, hermano, de una manera plena y maravillosa. Pero ¿producto de qué hace eso el Espíritu? No estamos invocando al Espíritu, no estamos exaltando a ningún hombre, porque las alabanzas no es una exaltación propia. Estamos exaltando ¿a quién? A Jesucristo, hermano. Las personas que nos presiden están alabando, están glorificando a Jesús, así como lo estaba haciendo Cornelio. Y los que están abajo se unen en alabanza, en adoración y en exaltación. Y es allí donde los cielos se abren y donde el Espíritu Santo derrama de sus dones. Mire qué importante es adorar a Cristo. Mire qué importante es exaltar a Cristo. Por eso, hermano, cuando vengamos a la congregación, cuando estemos como un servicio como este, ¿verdad?, y participamos en la alabanza, en la adoración, participemos en ella. Cuando estemos nosotros escuchando la palabra de Dios, participemos en ella, en el sentido de estar, como dice aquí que estaba Cornelio, atento, hermano, atento a lo que el Señor estaba diciéndole. Y Dios obviamente honrará esa actitud. Porque repito, hermano, el Espíritu Santo tiene una función muy precisa aquí entre nosotros. No es arrojarse gloria a sí mismo. El Espíritu Santo conduce a la iglesia a que exaltemos a Jesús, a que glorifiquemos su nombre. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros ponemos la mirada en el instrumento y no en quien está utilizando en el instrumento. A veces ponemos más atención, hermano, a la forma como se desarrolla un sermón, el interés que se le pone o que lo da el que lo está dando, ¿no? La forma en que se encanta la melodía, la música. Hermano, tengamos mucho cuidado de no distraer a la gente a nosotros. Si queremos ver una congregación bajo la manifestación del Espíritu, nosotros que presidimos, ya sea a través de una alabanza, una adoración,
así congregacional o a través de un sermón, nosotros debemos o estamos encargados, hermano, de llamar la atención de la gente a Cristo. Así como le estaba diciendo aquí el apóstol Pedro cuando dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Aquí el centro de atención no era Pedro, era Jesús. El centro de atención aquí no debe de ser mi persona. Aquí el centro de atención no debe de ser el grupo de alabanza, quien sea, quien esté cantando, o cual sea un grupo que se haya invitado. ¿Me escuchó? Quien debe de ser objeto de alabanza y adoración es Jesucristo. Cuando eso se hace en una congregación, el Espíritu Santo, repito, va a poner su sello de aprobación. ¿Por qué le digo? Porque Jesús, hablando del ministerio del Espíritu, en Juan 16:14, dijo claramente de Él: Él me glorificará. Él me glorificará. Así que cuando el Espíritu Santo mira que la iglesia está glorificando a Cristo, dice el Espíritu Santo: me están obedeciendo. Están siendo pastoreados, están fácilmente siendo pastoreados hacia la alabanza y adoración a Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo observa esto, hermano, pone su sello de aprobación a través de manifestaciones sobrenaturales. En este caso, a través del dones de lengua y su interpretación, que vienen a sumarse a la glorificación al Cordero. Porque ¿qué es lo que decían en lenguas Cornelio y todo su séquito ahí? ¿Qué es lo que decían en lenguas? ¿Verdad que glorificaban también a Cristo? ¿Se da cuenta? Como que el Espíritu Santo se unió, ¿verdad? Pedro estaba glorificando a Jesús y vemos que el Espíritu Santo también estaba glorificando a Jesús. ¿A través de qué? A través de las lenguas que estaba impartiendo en la gente y la interpretación de las mismas, donde vemos lo mismo, glorificar a Jesús. Dice que magnificaban a Dios. ¿Acaso no era lo que estaba haciendo Cornelio al principio? Me estoy dando a entender. ¿Se da cuenta entonces la importancia de la adoración? ¿Se da cuenta la importancia de tener reverencia a la hora de estar escuchando un sermón? Porque todo esto tiene un propósito de glorificar a Jesús. Y cuando yo me uno a ese propósito, repito, Dios va a honrarnos también a nosotros. Es un principio. Yo honro a los que me honran. Cuando nosotros estamos honrando a Dios a través de nuestra alabanza, a través de una prédica, a través de una enseñanza, no somos nosotros los protagonistas, nos ponemos a un lado, nos escondemos, no nos interesa ganar popularidad o qué sé yo, ¿no? Ahí cada corazón se debe de escudriñar, ¿no? Porque se sube acá, ¿verdad? Pero el propósito es exclusivamente adorar a Jesús. Para eso hemos sido llamados, hermano. A eso hemos sido llamados. No hacernos un nombre, no hacernos populares, no hacernos famosos, sino hacer popular a nuestro Señor Jesucristo. Y repito, el Espíritu Santo va a apoyar eso, porque ese es el trabajo de Él, glorificar a Jesús. Cuando la iglesia hace eso, viene el Espíritu Santo y desata una bendición para nosotros. Bien dice la Escritura que dando es como se recibe, ¿verdad? A veces no recibimos bendiciones espirituales porque no estamos dándole adoración a Dios. A veces estamos en adoración, ahí estamos. O mascando chicle, comiendo dulce, apoyándole las costillas al que tiene allá a la par. ¿Ah? Hablando cosas que nada que ver de lo que está sucediendo ahí en el altar. O sea, ¿qué cosa puede el Espíritu Santo honrar a una persona así?
Ahí voy, a ese punto que quiero llevarlos, hermano. Entremos por sus puertas con acción de gracia, alabando y glorificando su nombre. Entonces, cuando usted viene a la casa de Dios, usted viene con ese propósito. Señor, yo quiero, hay veces, muchas veces que venimos con propósitos equivocados, hermano. Tengo un problema, necesito que Dios me hable. Tengo una enfermedad, necesito que Dios me sane. Y yo le digo, no venga por necesidad a la iglesia propias, no venga por eso. Venga exclusivamente para adorar a Dios. Mire, hermano, la palabra del Señor dice: alaba a Dios en todo tiempo. Dele gracias al Señor por todo y en todo. Esos son los motivos correctos, no por un interés. Yo no debo de estar aquí metida dentro de cuatro paredes por un interés mezquino, sino por el deseo de glorificar a Dios. Cuando Dios mira que me desocupo de mí mismo, que mi atención no es mi necesidad, sino adorar a Él, viene el Señor y da la dinámica que dando como se recibe. Así es como uno puede recibir. Yo creo que, sin temor a equivocarme, más de alguno de ustedes ha tenido esa experiencia, que de repente ha venido enfermo, ha venido con problemas, ha venido con situaciones muy duras, pero usted viene a no a quejarse, usted viene a adorar a Dios. Y de repente, hermano, sale de este lugar sano, sale de este lugar ministrado. Porque aunque no ha estado pidiendo por usted, de repente llega una persona y le da la palabra que necesita. De repente llega una persona, pone sus manos y usted recibe sanidad. Pero usted no ha estado pidiendo eso. ¿A qué ha estado haciendo usted? Adorando, enfocado en Cristo. Entonces, eso es lo que yo quiero que aprendamos, hermano, cuando venimos a la casa de Dios. No venga y solamente movido por el interés, ¿verdad? Y que yo tengo una necesidad, ¿verdad? Y tengo necesidad que Dios me hable y que Dios resuelva este problema. Sí, hermano, yo entiendo su preocupación, pero aquí podemos darnos cuenta que la dinámica de Dios es: dame a mí primero para que tú puedas recibir después. Dios siempre es nuestra prioridad. Pero cuando estamos: Señor, dame, quiero esto, ayúdame, y solo me. Entonces, hermano, allí hay un problema. Nuestro corazón está dividido. Estamos buscando a Dios por interés. Y a veces, obviamente, Dios misericordioso no responde, pero no es la forma. Dios quiere que lo busquemos porque le amamos, en primer lugar. Es como un padre, ¿no? Yo creo que todos los padres que tienen a sus niños desean que el niño le busque porque lo ama, no porque quiere pisto de papá o de mamá, no porque quiere un dulce, no porque sabe que cuando va a llegar papá o mamá le trae un muñeco, un refrigerio o un dulce. Pero qué bonito es que el niño o la niña, sin pedir nada, sin esperar nada, abrace a papá y, bueno, lo amase, ¿ve? Se lo coma a besos, ¿verdad? Pero porque lo ama. Dígame, ¿cómo se sentiría usted mejor? ¿En esa última posición o en la primera? En la última, ¿verdad? Porque su niña lo está buscando no por interés, sino porque le hace a usted falta. Porque quiere estar con usted. No solo porque, ya viene papá, a ver qué me trae, papá, a ver qué me trae, papá. No, ese es un interés. Entonces, ahora póngase en los zapatos de Dios cuando nosotros nos comportamos igual como ese niño. ¿Por qué venimos a la casa de Dios? Cuando venimos con el motivo correcto, así se lo digo, no porque yo lo estoy inventando, aquí lo estamos viendo, lo acabamos de ver. Son principios del reino, hermano, son infalibles, así le digo, son infalibles, no fallan, pues.
¿Mm? O sea, se va a dar porque se va a dar. Dios honra a los que le honran. Dando como se recibe. ¿Mm? ¿Qué estaban pidiendo ellos? Espíritu Santo. Si ellos no estaban pidiendo Espíritu Santo, ellos no estaban pidiendo lenguas, ellos no estaban pidiendo interpretación de lenguas. El Espíritu Santo, el propósito original era que Cornelio, su familia y amigos conocieran de quién. No que conocieran los dones, no que conocieran al Espíritu Santo. No, el propósito del Espíritu Santo es que Cornelio conociera a Cristo. Y ese conocimiento lo llevó ¿a qué? A experimentar el poder del Espíritu Santo. Por eso es que en el día del Pentecostés que vamos a tener muy pronto, no venga enfocado en el Espíritu. No venga enfocado en Señor, quiero el don. No venga por curiosidad o a ver si es cierto que va a suceder algo. Porque hay gente que viene solo para criticar, hermano, o para ver si es cierto que va a suceder algo. No viene con un propósito bueno, que va a ser piedra de tropiezo para otro. Pero ni modo, siempre van a haber tropiezos en este mundo, así que no nos preocupemos por eso. Lo importante es que usted venga con la motivación correcta. Deje el fulano y la mengana y viene así. Usted preocúpese por venir correctamente ante Dios. Entonces, en ese día del Pentecostés no venga, hermano, para adorar al Espíritu. No, no, no. Si el Espíritu nos congrega en este lugar, no es para exaltarle al Espíritu, sino para exaltar a Cristo. Yo le digo, tenemos problemas en nuestra himnología y en nuestros cantos cristianos, ¿verdad? Porque a veces se le canta más al Espíritu que a Cristo. Y por misericordia Dios se mueve, hermano. Así se lo digo. Bueno, dice, siento una unción, el Espíritu Santo. Y alabanzas que hablan sobre el Espíritu Santo. Hermano, deberíamos de hablar sobre Cristo. Nuestros himnos deben de ser cristocéntricos. El mensaje o el denominador común de la iglesia primitiva en su mensaje, ¿qué era? Cristocéntrico. Entonces, cuando eso sucede, el Espíritu Santo se va a manifestar porque se va a manifestar, aunque no lo estemos a Él invocando. ¿Me escuchó, iglesia? Vuelvo a la historia. Estaban invocando al Espíritu. Hermano, ni siquiera Pedro, ni las personas que el séquito que venía con Pedro, esperaban que el Espíritu Santo se derramara sobre ellos. Si ellos estaban atónitos cuando dice aquí, mire, el 47, entonces respondió Pedro, pues, ¿a dónde está esto? El 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, maravillados, que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Quiere decir que ellos ni siquiera ni esperaban semejante manifestación. Ni siquiera habían orado por semejante manifestación. ¿Aló? Voy a volver a repetir, ni siquiera estaban orando por tal manifestación. El Espíritu Santo lo que había hecho era reunir a Cornelio, reunir a esa gente y llevar a Pedro a que Cristo fuese predicado. Y cuando eso se llevó a cabo, el Espíritu Santo actuó. Porque repito, el propósito del Espíritu es glorificar a Jesús. Y cuando estamos en esa treta, el Espíritu Santo siempre se va a hacer presente. Entonces, en el día del Pentecostés que tengamos, en nuestro día del Pentecostés, no venga usted, hermano, a exaltar al Espíritu Santo. No venga a glorificar al Espíritu Santo, porque no es correcto. Vengamos a alabar y exaltar a Jesús y su obra redentora en una cruz.
lo que Él hizo por nosotros. Yo me he fijado en las historias bíblicas que siempre cuando habían sacrificios, había fuego. ¿Me escuchó? Siempre que había un sacrificio en el altar, Dios respondía con fuego. ¿Y a quién tipifica el fuego? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo responde al sacrificio de Cristo, hermano. De hecho, si el Espíritu Santo que está entre nosotros y se mueve de tal manera, lo hace, por eso, por ese altar llamado cruz, donde fue inmolado el Cordero de Dios. Por ese altar vemos al Espíritu Santo obrar. No porque hay la unción del fulano, la unción del mengano, la unción del profeta, la unción del apóstol, vayamos a tener. No. Glorifique al que fue inmolado en la cruz del Calvario. Y el fuego vendrá. Lamentablemente estamos en tiempos de la apostasía y debemos de tener cuidado. En los últimos tiempos va a haber gente apóstata, hermano, que se va a apartar de la verdad. Por eso es que debemos tener mucho cuidado. Mire, hermano, yo soy pentecostal de la cabeza a los pies. Yo creo, sin temor a equivocarme, que usted también es parte de las asambleas de Dios. Somos pentecostales. Pero no debemos de perder el fundamento del Pentecostés, que es el sacrificio de Cristo. No exaltar al Espíritu Santo, que es respuesta a ese sacrificio. Cuando eso se hace, yo no dudo que el Espíritu Santo se contrista. Hay muchas formas como se contrista el Espíritu Santo, pero muchas veces nuestras congregaciones lo contristamos de esa forma, hermano. Cuando nuestro foco de atención no está en el Cordero inmolado, sino en otras cosas o en otras personas. Cuidado. Así que ahí podemos darnos cuenta cómo se activa el don de lengua y la interpretación. Exaltando, glorificando, alabando. ¿A quién? A Jesucristo. Esa es una forma de activación. Por eso es que en nuestro día de Pentecostés, usted se va a dar cuenta que vamos a adorar, vamos a bendecir, vamos a exaltar a Dios. Y a medida de que lo hagamos, obviamente, va a venir el Espíritu Santo y va a manifestar su poder. Amén, iglesia. Vaya, entonces en el día del Pentecostés no venga solamente con la intención de recibir la lengua. No. Su propósito es venir ¿a qué? Correcto, amado. Así es. Usted va a venir a glorificar a Cristo, al Cordero inmolado. Y cuando lo hacemos, el fuego va a caer. No porque yo lo estoy diciendo, simplemente es algo que allí está. Usted cree en la palabra de Dios, va, bien hace, porque no se equivoca. Tiene su fiel cumplimiento. ¿Queda entendido entonces una forma de activación? Vaya, vamos a ver la última que yo considero, hermano. Vamos a buscar otra historia donde fue activado este don. Bueno, busque Hechos 19, por favor. Hechos 19. Hechos 19. Y yo quiero que, es bien obvio la forma como se activó aquí el don de lengua y la interpretación, porque las dos cosas sucedieron sobrenaturalmente. Algo maravilloso. Vamos a leer Hechos 19, 6, 7. Ya lo tiene. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Cómo se activó ese don? ¿Cómo se activó el don de lenguas y el don de la interpretación?
con la imposición de manos. Mire, esa es otra forma como se activan esos dones. No solamente adorando a Jesús, sino también imponiendo manos. Ahora, una cosa muy importante. Quien va a orar para que alguien reciba el don de lengua o la interpretación, tiene que ser alguien que tenga esos dones. ¿Me escuchó? ¿Por qué razón? Porque yo no puedo dar algo que no tengo. Cuando yo soy llamado a ministrar a una persona con imposición de mano, es obvio que Dios te ha dado una bendición espiritual para que a través de tus manos se transmita esa bendición. Tú vas lleno y simplemente vas a ir a entregar el regalo. Entonces lo mismo sucede cuando oramos por dones de lengua y don de interpretación de lengua. La persona quien ministra, que va a imponer manos, en este caso, porque estamos hablando sobre la imposición de mano como activador de los dones, de estos dones, debe de ser una persona que ya tenga el don en función. No puede, aunque yo le digo, el Espíritu Santo es soberano y puede hacer lo que quiera, pero vuelvo al punto. La palabra es nuestra guía y norma. La palabra es nuestra guía y norma. Que el Espíritu Santo de repente haga cosas así, que quizás una persona que no tenga el don, ¿verdad? No tenga los dones de lengua y de interpretación, venga y ore por otro y reciba a esa persona, ya es soberanía del Espíritu. Amén. No quiero que seamos cuadrados también en decir, no, entonces quiere decir que yo no puedo ministrar. No, si Dios le indica a usted, escuche bien lo que le digo. Si usted siente como algo, es que yo no sé cómo expresarle a usted, porque es un sentir interno, es una impresión dentro de nuestro espíritu que nos impulsa a orar por ciertas personas. Y usted puede decir, bueno, pero es que yo no tengo ese don. Pero ¿por qué me manda si yo no tengo quizás el don de profecía o qué sé yo? Pero si tú obedeces, esa obediencia activa el favor de Dios, fíjese. Pero vuelvo al punto, no voy a hablar sobre eso porque yo le digo, no, para poder desarrollar esto vamos exclusivamente a ver lo que sucedió en la historia, cómo se activó en la historia, en sus orígenes, estos dones. Y aquí, por lo que leo y observo, Pablo estaba imponiendo manos. ¿Y quién era Pablo? Era una persona que fluía en ese don. Ya hemos hablado sobre eso, ¿se acuerda? Vaya, pero quiero recalcarle. Busque por favor allí Hechos 19. Perdón. Primera Corintios 14. Primera Corintios 14. Pero vamos a tomar de base lo que sucedió aquí, ¿no? El que estaba orando por estos hombres era una persona que tenía el don de lengua, era una persona que tenía el don de la interpretación de la lengua, así que era un hombre que tenía que dar. Tenía que dar. Y ahí lo dice claramente. 1 Corintios 14:13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Pero mire lo que dice en el versículo 18. Doy gracias a Dios, dice el apóstol, que habla en lenguas más que todos vosotros. Pero no solamente él hablaba en lengua, sino que también la interpretaba. ¿Por qué lo sé? Bueno, yo lo deduzco del versículo 13. Porque en el 13 era una clara mandato explícito que el Señor estaba dando a la iglesia que hablaba lengua a que buscara la interpretación. Entonces, era obvio que el apóstol Pablo también tenía la interpretación. No iba a dar un mandato que él no estaba cumpliendo. No sé si me estoy dando a entender. Va, perfecto.
Entonces quiere decir que Pablo tenía el fluir el don y de una manera muy acentuada. Solo el hecho que diga, hablo más que todos ustedes, no es una cosa, no lo tome usted como algo vanidoso o presunción. ¿Cómo se llama esto? Jactancia de parte de él. No, él estaba enseñando, hermano. Él estaba enseñando y decía, yo hablo mucho en lenguas. Yo acostumbro a hablar mucho en lenguas, pero también Dios me regala la interpretación. Ustedes deben de pedir también la interpretación. Entonces eso es lo que estaba el apóstol Pablo instruyéndole a la iglesia, que no solamente es escuchar aquellas lenguas, ¿verdad? Que cada uno hablando una lengua, otro hablando un desorden, pues. La iglesia de Corinto tenía ese problema, que había un don de lengua muy acentuado. Y la gente decía, esta gente está loca. Pero obvio, ¿por qué decía eso? Porque no había intérpretes. Por eso es que el apóstol Pablo decía, si usted no va a interpretar, cállese, hable para usted mismo la lengua, o allá en la intimidad de su casa. Pero en la congregación, cuando estemos en congregación, el que hable en lenguas por fuerza es llamado a interpretar. Porque no podemos dejar a la iglesia con aquella gran interrogante que ¿qué fue lo que dijo Dios? Vamos sin edificación. Yo no dudo que la persona que habla en lenguas no fue edificada, claro, si ahí dice que para eso es el don, para edificarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero si se alza la voz y hablo en lenguas así en alta voz, yo esperaría que toda la iglesia calle y esperemos la interpretación. Y si no hay, inmediatamente el que habla en lenguas, al ver que no hay intérprete, hay que menguar, hay que callar. Usted puede seguir hablando, pero para usted mismo, ya no alzando la voz. ¿Me estoy dando a entender? Bye. Entonces, volviendo a la historia de Hechos 19, Pablo impuso manos y vino sobre ellos el don de lengua y la interpretación, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque Pablo fluía en esos dones. Pablo tenía esos dones. Por eso le digo, cuando somos llamados a ministrar a un grupo de hermanos el don de lengua o la interpretación, escrituralmente, si queremos basarnos en las escrituras, el que va a imponer las manos o va a ministrar debe de ser alguien que fluya en esos dones. Si no tiene esos dones, no lo haga, a no ser de que verdaderamente Dios lo mande. Pero si no, si solo lo hace por presunción o, no, yo no tengo por qué obedecer, yo puedo hacer esto, ahí cuidado, no se mete en terrenos desconocidos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Amén, iglesia. Vaya, entonces aquí estamos dándonos cuenta de que el apóstol Pablo puso sus manos, se activaron los dones de lengua e interpretación, porque obviamente el que estaba imponiendo manos tenía los dones. Y ahí lo acabamos de ver. Tenía esos dones. Por eso es que él dio lo que tenía. No puedo dar algo que yo no tengo. Va. Ahora, ¿de quién eran discípulos estos hombres? Vamos a volver a la lectura, por favor. Hechos 19, porque nos vamos a dar cuenta que no eran discípulos de Cristo. Vamos a ver. Hechos 19, 1, 3. Vamos a ver el contexto. ¿Quiénes eran estos personajes? Hechos 19, 1, 3. Dice: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos. Pero discípulos, ¿de quiénes eran?
Bueno, el versículo 2 lo dice, el 3 también. Dice, les dijo, fíjense lo que les dijo el apóstol Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Pero ¿creer en quién? Ayúdeme usted. ¿Creer en quién? Fuerte. ¿Quién? Correcto. Eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste en Cristo? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, extrañado, dijo Pablo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ahí está la respuesta. Ahí nos damos cuenta de quién eran discípulos. Dice, ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces, ¿de quién eran discípulos estos personajes? De Juan. Y fíjense en que en su momento Juan el Bautista dijo esto sobre Jesús. Allí en Mateo 3:11 tenemos el testimonio que da Juan el Bautista de Cristo, lo que él iba a hacer en aquellos que creyeran en él, en Cristo, ¿verdad? Mateo 3:11 dice Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Eso es lo que ellos estaban acostumbrados. En ese bautizo fueron ellos bautizados para arrepentimiento. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, ¿de quién estaba hablando aquí? Correcto, de Cristo. Es más poderoso que yo. ¿Quién era más poderoso que Juan el Bautista? Cristo. ¿Quién era más poderoso que usted? ¿Quién es más poderoso que yo? Entonces, ¿por qué pone la mirada en mí o en los fulano, en el mengano? ¿Y quién va a predicar? No. Ese como que le dan diazepam a uno. ¿Y quién va a predicar? Fulana de tal o fulano de tal. No, hombre. Hasta invitados trae usted. Así somos, hermanos, de idólatras. Sí, tenemos ese mal. Y debemos de trabajar en ello, hermano. Hay que tener cuidado de no hacer de nuestros servicios públicos espectáculos de hombres. Dice, yo no soy digno de llevar, dice, es más poderoso que yo, decía Juan el Bautista. Él, ¿qué dice Juan el Bautista? Mire qué cosa más interesante. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando se acerca a estos discípulos, le dijo, han sido bautizados en el Espíritu Santo. En otras palabras está diciendo, ¿han creído ustedes en Cristo? Porque Cristo fue el que prometió que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Cuando Pablo dijo, bueno, ¿y entonces en quién han sido ustedes bautizados? Bueno, nosotros conocemos solamente el bautismo de Juan. Ustedes han sido bautizados para arrepentimiento, pero todavía le falta el otro bautismo, que es cuando uno cree en Cristo. Mire, hermano, cuando Pablo dijo esta verdad, ahí podemos darnos cuenta qué es lo que pasó. Mire el versículo 5. Cuando oyeron esto, ¿qué estaban oyendo? ¿Qué estaban oyendo? Estaban oyendo de Cristo, que es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndolos impuesto Pablo en las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Mire qué interesante. Cuando se habla de Cristo, volvemos otra vez al otro punto, ¿no? Que dejamos atrás, ¿no? Cuando adoramos a Cristo, cuando enfocamos a Cristo, cuando nuestro mensaje es cristocéntrico, aquí es donde el Espíritu Santo respalda esto, ¿no?
Y lo hizo de esta forma, no a través de la alabanza, no a través de la adoración donde la gente estaba tocando, no, simplemente la gente estaba absorta en aquel tiempo, no, escuchando un mensaje donde Cristo era el centro de atención. Pero en este caso, había un mensaje donde Cristo también era la atención, pero era acompañado de ¿qué? De la imposición de mano por alguien que fluía en esos dones. Cuando sucedió esto, ahí podemos darnos cuenta. Y habiendo puesto Pablo sus manos, vino sobre ellos el Espíritu y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Por qué le digo yo que había interpretación de lenguas? Porque ahí no dice que había interpretación de lenguas, ni tampoco allá en el caso de Cornelio. Dice que hablaban en lenguas y les oían que magnificaban a Dios. Pero yo deduzco que si hablaban en lenguas y magnificaban, era porque había interpretación. Es una deducción lógica. ¿Me sigue usted con esa idea? Entonces yo deduzco lo siguiente con esto. Escuche bien y usted va a decirme si tengo razón o no. Si no la tengo, pues deseche lo que digo. Cuando habla aquí de profecía, fíjese bien. Cuando el don de lengua se acompaña con la interpretación, sucede algo maravilloso. ¿Se convierte en qué? En profecía. Cuando el don de lenguas es acompañada con la interpretación, repito, se convierte en el don de profecía, donde se exhorta, donde se anima, donde se consuela. Por eso es que yo digo que hubo interpretación, aunque no lo dice, pero cuando dice hablaban en lenguas y profetizaban, quiere decir que el hablar en lenguas lo acompañaban con la interpretación para convertirse en el don de correcto, profecía. Pero esa es una deducción que yo tomo. No es que está literal ahí escrito, ¿no? Puedo obviamente equivocarme, claro. Claro que sí. Pero esta es mi deducción. Y yo lo traigo a criterio suyo para que usted lo evalúe y diga, tiene razón el hermano. Aunque pudo haber sido la lengua o el don de profecía exclusivo. Pero por lo que yo he estudiado, ¿verdad? El don de lengua siempre debe de estar acompañado con la interpretación para edificación. Entonces yo digo, no, aquí sí hubo interpretación de lengua. Aquí no era el don de profecía exclusivo, no. Aquí el don de lengua fue acompañado por la interpretación y esto fusionado se convirtió en profecía. Amén. Va, perfecto, hermano. Así que ahí podemos darnos cuenta cómo se activan, hermano, los dones de lengua e interpretación. Se activa a través de creer en una promesa, obedecerla. Cuando yo me uno a nivel congregacional con un propósito exclusivo, buscar a Dios por alguna bendición espiritual que Él ha prometido, a través de la adoración, como lo hemos visto, o a través de la imposición de las manos. Entonces son las formas, hermano, escriturales, según la historia lo registra, de cómo se han activado estos dones del Espíritu. Póngase en pie, vamos a orar. Vamos a orar. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, de la noche, yo te doy gracias por el privilegio que tú nos das de poder invocar tu nombre, de poder exaltarte, Señor, de poder bendecirte. Padre, hemos escuchado tu palabra. Que esta palabra sea luz, como dice, lumbrera en nuestro camino, y que nos conduzca a estas bendiciones prometidas.
Hoy hemos aprendido lo importante de la alabanza. ¿Cómo podemos a través de la alabanza, a través de la adoración y exaltación de nuestro Señor Jesús, atraer a la persona del Espíritu Santo y manifestar sus dones de una manera gloriosa y maravillosa? Padre, ayúdenos como congregación a que cuando vengamos a esta casa a orar, a buscar, sea a buscarte a ti, a adorarte a ti, no a poner en pedestal a X hermano o hermana o a cierto cantante. Señor, que vengamos a este lugar con el propósito de adorarte a ti, de magnificar tu nombre, así como lo estaba haciendo Cornelio y todos sus invitados, Señor, que estaban adorando a Dios, que estaban exaltando a Dios por lo que Él derramó, por lo que Él dio a su Hijo, para que todo aquel que creyera en Él fuese salvo. Padre Santo, ayúdanos, que cuando vengamos a este lugar tengamos el propósito exclusivo de bendecirte a ti, de honrarte a ti, tener la motivación correcta, Padre. No venir por un interés, movido por un interés. Señor, quiero una sanidad, o Padre, quiero un don, quiero esto, quiero lo otro. Y hemos aprendido que esto viene añadido. Viene a medida de que yo honro y glorifico el nombre de Cristo, entonces Él honrará a aquel que lo está honrando. Dios dará a aquel que le está dando alabanza y adoración. Él bendecirá con su Espíritu Santo, trayendo esas manifestaciones gloriosas del Espíritu. Padre eterno, ayúdanos a poder aprender estos principios y, más que eso, ponerlos en práctica. Yo sé que hay mucha necesidad aquí, Padre, pero antes de ver nuestras necesidades, tengamos el firme propósito de adorarte, tengamos el firme propósito de exaltarte, de ponerte a ti por encima de mi necesidad, ponerte por encima de mi problema, olvidarme de mí mismo y sumergirme en alabanza y adoración a tu nombre. Porque cuando eso sucede, cosas maravillosas empezarán a suceder. Tú obrarás, tú te manifestarás. Oh Padre eterno, ayúdanos. Padre mío, aquellos que han recibido este don de lengua y la interpretación, cuando hayan sido canalizados por tu Espíritu de poner mano, que lo hagan sin temor, sin miedo, porque ellos tienen esa licencia de ministrar ese don. Si tú los estás indicando, si tú los estás moviendo a poner manos sobre alguien que no tiene este don, que ellos lo hagan con libertad, porque ellos lo tienen y pueden impartirlo, porque son vasijas que tú has llenado y por lo tanto pueden llenar a otros. Padre mío, ayúdanos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ayúdenos, Padre eterno, a no ser mezquinos, a no solamente buscar para mí, sino también preocuparme por el fulano que tengo allá a la par, por la persona que tengo aquí, Señor, a mi lado, que está deseosa de experimentar esos dones preciosos, Señor. Que no solamente yo esté absorto en aquel don, Señor, siendo edificado, sino que también busque el bien de mi hermano. Que yo también busque, Señor, el edificar a otros.
el bendecir a otros, porque dando como se recibe. Padre Santo, ayúdanos, Señor, que estemos conscientes de estos principios bíblicos a la hora de estar reunidos en nuestro día del Pentecostés. Que cuando seamos convocados a ese día, vengamos a exaltarte y adorarte, Padre mío. No a ver quién va a cantar o qué van a cantar o qué alabanza van a cantar, sino enfocarme en el centro de quién es aquella alabanza, de quién se está alabando, a quién se está exaltando, a quién se está glorificando, y sumergirme juntamente con ellos en esa adoración. Padre Santo, ayúdanos a ser adoradores, porque tales adoradores tú lo buscas, Padre. Tú lo buscas, así dice tu palabra, que tú buscas a tales adoradores. ¿Y con qué propósito tú lo buscas? No para llenar un ego en nuestro Padre, no porque Él quiera ser solamente adorado y exaltado, sino porque Él anda buscando medios para bendecir a la iglesia. Y una forma para bendecir a la iglesia es cuando lo bendecimos a Él, cuando le adoramos a Él, cuando lo exaltamos, cuando levantamos su nombre en alto, nos exponemos a su bendición. Por eso es que Él anda buscando adoradores. Él anda buscando adoradores para que Él pueda bendecirnos, para que Él pueda desatar su bendición espiritual sobre nosotros. Por eso Él nos llama a adorar. Por eso es el que nos llama a levantar nuestras manos con libertad. Por eso es el que nos llama a exaltarlo aun cuando nuestro cuerpo está cansado, débil, golpeado por las cosas de la vida. Pero aún con todo, yo levanto mis manos, yo te exalto, yo abro mi boca, yo bendigo tu nombre. Aunque mi ánimo no esté bien, aunque yo no tenga motivos para hacerlo, pero igual me olvido de mi necesidad, me olvido de mí mismo y me enfoco en ti, Señor. Cuando eso sucede, yo puedo esperar algo maravilloso. Tú vas a empezar a bendecir a ese pueblo. Tú vas a bendecir a esa persona de que sin interés ha venido a tu altar y está levantando sus manos, solo porque te ama, solo porque quiere bendecirte y adorarte, no porque te está pidiendo algo, sino porque su deleite es glorificarte a ti. Cuando tú miras un corazón así, Señor, entonces tú te detienes, abres tu mano, como dice el salmista, y nos colmas de tu favor. Abres tu mano y nos colmas de tu gracia, nos colmas de tus bendiciones espirituales. Padre Santo, ayúdanos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Ayúdenos a experimentar este principio, Señor, que dando como se recibe. Que vengamos a este lugar con este propósito exclusivo, no a ver qué me puede dar Dios, sino ver qué le puedo dar yo a Él. Aleluya, 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 aleluya. Cada uno de nosotros trae una ofrenda que debe ser puesta en el altar, y Él ha prometido que cuando esa ofrenda es agradable a Él, el fuego caerá. El fuego caerá. El fuego caerá. Aleluya, aleluya, aleluya. Ayúdanos, Señor, a presentar esa ofrenda grata y agradable a ti, que somos nosotros mismos. Como dice en Romanos 12:1: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ofrenda grata. Cuando eso está en el altar, no cabe la menor duda que vendrá el fuego acompañado, que vendrá el fuego a consumir esa ofrenda.
Oh Padre mío, Padre mío. Aquí hay gente con necesidad, gente con problemas en sus cuerpos, gente enferma, gente con problemas en el hogar, problemas en su trabajo. Oh Padre, con respuestas que quieren inmediatamente. Oh Dios, tú lo sabes. Pero que en esta hora pongan en práctica lo que han oído, que se olviden un poco de Dios mismo y que se empiece, oh Dios, esa alabanza y esa oración hacia ti, que ellos puedan alabarte con espíritu y verdad, oh Dios. Que ellos se olviden de sus problemas, que ellos se olviden, Señor, de sus angustias, de sus tribulaciones, y que empiecen a alabarte, que empiecen a glorificarte, que su boca se abra con sacrificios de alabanza, de exaltación, de glorificación a tu nombre. Y que a medida de que lo hagan, yo no dudo, porque yo no dudo que el cuerpo empezará a ser sano, que vas a empezar a traer luz y dirección a las vidas de personas que están confundidas, que no saben qué hacer. Que tú vas a escucharte, oh Padre, te vas a dejar escuchar. Oh Señor, tú les vas a dar la palabra adecuada y precisa que necesitan, Señor, con urgencia para tomar la mejor decisión. Yo no dudo que eso sucederá cuando nosotros nos olvidamos de nosotros mismos y te adoramos a ti. Oh Padre mío, que cada vez que vengamos a este lugar tengamos ese firme propósito de exaltarte, de glorificarte, de bendecirte. Y lo demás, como dice tu palabra, deleítate en Jehová, deleítate en lo que Él es, deleítate, deleítate, deleítate. Y al final dice, porque Él concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya, aleluya. El adorar a Dios debe de ser un deleite para ti. Deleítate, deleítate, deleítate en Jehová. Y Él cumplirá fielmente su palabra. Él la cumplirá, Él la cumplirá. Él la cumplirá. Tu cuerpo empezará a ser restaurado. Ese dolor de cabeza se irá. Ese dolor de espalda, de pierna, de cadera, cual sea la dificultad que esté atacando tu cuerpo, aquí está su santa presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús, te alabamos. Jesús, te adoramos. Jesús, te exaltamos. Tú eres bueno, Jesús. Te exalto, Jesús. Te glorifico, Jesús. Bendigo tu nombre, Jesús. Alabamos tu nombre. Exaltamos tu nombre. Te damos gracias por ese sacrificio. Te damos gracias. Te damos gracias por esa muerte, por esa inmolación que tú hiciste por nosotros. Cargaste nuestras maldiciones, cargaste nuestras enfermedades para hacernos benditos, para hacernos bendecidos. Oh, qué gran amor, qué gran amor, qué gran amor, qué gran amor de nuestro Padre. Adore al Padre, adore a Cristo, bendígalo, dele gracias por lo que Él ha hecho, porque lo ha salvado de la condenación eterna, porque su camino es el cielo, porque hay un lugar preparado allá, más allá del sol, aleluya. Porque esta leve tribulación es pasajera y momentánea y redundará en alabanza y en gloria.
porque esa enfermedad se tornará en fuerza. Por eso es que el escritor sagrado diga el débil fuerte soy, diga el débil fuerte soy, diga el débil fuerte soy, diga el débil fuerte soy. Porque en ti somos más que vencedores, porque todo lo puede en Cristo, en Cristo, en Cristo, que nos fortalece, que nos fortalece, que nos da fuerzas sobrenaturales, que da fuerza donde no las hay. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que esperan en Jehová, bienaventurados. Oh soberano Dios, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos. Y en esta hora, papá, oh, yo sé que está, oh Dios, fluyendo. Yo sé que está la dinámica, oh Padre mío, quedando como se recibe. Oh Padre bendito, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre que sobre todo nombre, que reciban también que su parte y su porción está contigo, ministrando cuerpos cansados y débiles, ministrando mentes cansadas y confundidas, trayendo luz y claridad. Oh, mi alma te alaba, soberano Dios, trayendo paz al que esté en angustia, aquel que palpita su corazón por un problema. Oh, no se turbe su corazón, no se turbe, no se turbe tu corazón y tenga miedo. Cree en Cristo, cree en Cristo, cree en Cristo, que nos ha dado su paz, no como el mundo la da, no como el mundo la da, porque el mundo la da y la quita. La paz de Cristo es eterna, permanente, incondicional. Oh, mi alma te alaba, soberano. Mi alma te alaba, soberano. Mi alma te alaba. Bendito sea Dios, nuestro Dios fuerte y poderoso. Aleluya. Oh, gloria al que vive y reina. Oh, santo, 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 santo. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Oh, mi alma te alaba, eterno, en esta hora. Y yo sé que tu pueblo, oh Dios, te alaba, te glorifica, te busca. Y todo aquel que busca correctamente encontrará su bendición. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.